Continuamos con Zoom a la noticia. También nos acompaña Humberto Figuera, el expresidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela. Señor Figuera, gracias por acompañarnos, bienvenido. El mismo gobierno venezolano ha dicho que hay una explotación por parte de las líneas aéreas y que están convirtiendo sus decisiones o el accionar en Venezuela, el trabajo en Venezuela, en asuntos políticos, y por eso están tomando estas clases de decisiones. ¿Usted creería que las decisiones, valga la redundancia, de estas aerolíneas son netamente económicas? Andrea, muy buenas noches, un saludo para toda tu audiencia de Nueva York, de Miami, de Estados Unidos completo, Latinoamérica y el Caribe. Gracias. De verdad es un honor poder compartir contigo estos minutos. No, yo cuando el presidente Maduro dio sus declaraciones ante una pregunta de una corresponsal internacional y me entrevistaron a mí, yo dije que nosotros no teníamos ningún fin político, que la Asociación de Líneas Aéreas en sus estatutos establece la prohibición de la diatriba política dentro de la asociación y por supuesto tratándose de líneas internacionales no tienen ningún tipo de injerencia política en los asuntos del Estado ni ningún interés, como no sea el interés común que tenemos todos los ciudadanos del mundo de que las cosas se hagan bien hechas, que haya libertad, que haya respeto. Pero aparte de eso, eso no es una posición política, es una posición humana. El tema es netamente económico. El tema está en que hay muchas líneas aéreas que tienen las ventas de 20 meses represados en Cadivi y no lo han podido enviar a su casa matriz, y las líneas aéreas necesitan esas divisas para poder mantener su operación desde su país hasta Venezuela y regreso. Es una situación de tipo económico. Quien no puede entenderlo, pues yo no sé, de verdad es una cosa que es tan elemental. Si yo estoy volando una parte y necesito no solamente hacer ventas para mantener mi operación, también necesito recibir en divisas las ventas correspondientes para yo poder enviar a mi casa matriz. Y de eso se trata, no hay absolutamente ninguna otra cosa. Ahora, señor Figuera, el mandatario, el presidente Nicolás Maduro, ha dicho que esas vacantes que están dejando las aerolíneas internacionales se pueden llenar con otras líneas aéreas. Ya ha citado, por ejemplo, a Conviasa, la aerolínea nacional. Ha dicho, tendremos fuerzas para sustituirlas. ¿Esa es una opción real? No es una opción real. Y te digo por qué. Porque el tráfico aéreo se fundamenta, por lo menos en esta parte del mundo, porque hacia Europa hay unos acuerdos horizontales que son distintos, pero en esta parte del mundo, y concretamente Venezuela, se fundamenta en convenios bilaterales. Es decir, Venezuela firma con Canadá un convenio bilateral sobre transporte aéreo y ahí se designan las dos líneas, o las líneas 2, 3 o 4 que van a cubrir las rutas que los países deciden que se van a operar. Y así con todos los países, con Estados Unidos, con cada uno de los países de donde provienen todas las líneas aéreas. De manera tal que una de las cosas que más se respeta, que se debería respetar siempre, es la reciprocidad. Es decir, si Canadá envía para acá un vuelo, Venezuela tiene derecho a enviar un vuelo. Ahora, el tema está en que Venezuela, desde hace mucho tiempo, lamentablemente, no está en condiciones de competir con las líneas aéreas extranjeras. Y una de las razones son los sucesivos controles de cambio que han habido en Venezuela. No solamente en el pasado hubo al menos 2 también que dieron al traste con el desarrollo aeronáutico venezolano, que en los años 70 llegó a ser el primer país con el mejor desarrollo que había en materia aeronáutica, y bueno, y hemos decaído tanto que ahorita seguramente estamos en los últimos lugares. Pero no, Conviasa ojalá y la repotencien, está muy bien, eso sería deseable, que Conviasa pueda volar y competir. Y no solamente Conviasa, otras líneas aéreas nacionales puedan volar y puedan competir también con las líneas aéreas extranjeras que provienen de un determinado país. Y eso sería lo mejor para las líneas aéreas extranjeras, porque no tienen la presión de que son las únicas que están volando, y el tema de los precios, el tema de los cupos, y lo mejor para las líneas aéreas venezolanas. Pero eso requiere una inversión de dinero, una inversión en que el Estado tenga que comprar la Conviasa aviones de última generación también, y darle las divisas, venderle las divisas a las líneas aéreas nacionales privadas para que adquieran aviones que puedan utilizar en esas rutas largas o medianas,
pero que sean aviones que presten un servicio que haga competencia con los aviones de última generación que traen a Venezuela las líneas aéreas extranjeras. Sí. Revisemos algunas reacciones del presidente Nicolás Maduro respecto a este tema. Tendremos nosotros fuerza para sustituirlo. Para eso tenemos nosotros a la nueva Conviasa. Y están viniendo aviones del mundo. Y no sé cuántas aerolíneas nos están pidiendo solicitud para cubrir los vuelos a Colombia, a Panamá, a Centroamérica, a Sudamérica. Que lo sepan clarito. Con nosotros no van a estar jugando al muñequito. No, nosotros no somos muñequitos para estar jugando. Se lo digo a los dueños internacionales de las aerolíneas para que estén claritos. Las cuentas están claras. Iremos pagando como se tiene que pagar. Nosotros somos buena paga. En 15 años aquí no ha habido una sola deuda de la República legítimamente contraída que no se haya pagado. Somos buena paga. No nos pueden acusar nadie en el mundo que seamos maulas ni vivarachos. Ahora, señor Correa, aquí estamos hablando de temas económicos, incluso con el señor Figuera hablando de decisiones económicas. Sin embargo, la decisión de Air Canada el día de hoy pone también o prende quizás las alarmas, porque Air Canada lo ha dicho de frente que es por razones de seguridad. ¿Qué significa que una aerolínea internacional, y como bien nos lo explicaba el señor Figuera, esos son convenios firmados entre gobiernos también, una aerolínea canadiense diga que por seguridad deja de viajar a un país? ¿Eso es un cerco para el gobierno? Bueno, en principio para mí todo lo que es política es economía y todo lo que es economía es política. En el caso de transporte aéreo no solo está involucrada la política y la economía, sino también la seguridad para la aerolínea y la seguridad para el país como tal, porque el transporte aéreo implica abastecimiento, que ese es otro tema que también hay que destacar. ¿Qué consecuencias va a tener esto en la ya escasez que se vive en Venezuela de alimentos y de medicinas sobre todo? Pero en el caso de Air Canada tengo entendido que lo que ellos alegan es seguridad en Caracas, es decir, donde ellos... para su tripulación. Exacto. Tengo entendido por lo que se informó esta mañana que ellos, su tripulación se alojaba cerca de Plaza Altamira. No estoy seguro porque intenté chequearlo y nadie me lo confirmó. Pero en todo caso los accesos a Caracas han estado bastante complicados estos últimos días por razones de protesta. Una protesta que la sociedad civil llama legítima, que en todo caso es sin armas, pero que el gobierno repliega con armas. Entonces, la única opción que la sociedad civil ha encontrado ha sido cerrar calles. Si para alguna aerolínea o para algún otro país eso significa un problema de seguridad, pues por lo que me han comentado las fuentes en Venezuela, es un precio es un pequeño precio que los venezolanos están dispuestos a pagar y lo han estado pagando estas últimas semanas porque saben que las condiciones podrían ser peores. Ahora, el tema me llama la atención cuando el régimen de Maduro habla de la capacidad de sustituir o de suplir la falla del transporte aéreo con su propio servicio. El transporte aéreo doméstico en Venezuela es absolutamente caótico, es decir, Venezuela no es un país tan grande, la mayor distancia que pueden cubrir las aerolíneas dentro del país es 90 minutos, 100 minutos de vuelo, porque son las distancias más grandes entre ciudades. Y en ese caso, desde hace años también la opción que hace el gobierno, porque son muy pocas las opciones privadas, ha estado muy pequeña o se ha reducido en función de la demanda, es decir, las necesidades de transporte internas dentro de Venezuela no son cubiertas por el gobierno. Es otro caso más de todo lo que se ha venido expropiando, de todo el espacio de la empresa que debería estar en la empresa privada, pero que el gobierno ha ido ocupando en Venezuela y que cuando vamos a las cifras todo ha sido un desastre. Entonces, si el gobierno, el régimen de Maduro llama de ellos asumir el transporte aéreo, pues creo que fácilmente podemos deducir cuál sería la situación. Nos acompaña también William Fariñas, diputado del PSV desde Venezuela. Diputado, como siempre, un gusto tenerlo en el programa. Mil gracias. Con la situación como está, con la decisión por parte de Air Canada, a su juicio, ¿quién es el perdedor con una decisión como esta? Bueno, un saludo, Andrea, un placer escucharte nuevamente y de verdad primero sorprendido con esta decisión de Air Canada, una empresa aérea está ligando la economía con la política, pero de una manera bien distorsionada. Especialmente porque fíjate, uno de los temas que está esgrimiendo
a Air Canadá, que es que va a haber problemas de seguridad. El aeropuerto internacional de Maiquetía, que es el aeropuerto que le sirve a la capital de la República, Caracas, Venezuela, queda a 30 kilómetros de acá. Es una ciudad por demás absolutamente pacífica. Nuestro aeropuerto internacional es un aeropuerto que tiene todos los estándares que tiene la OASI para cualquier aeropuerto internacional. Quienes conocen este aeropuerto saben pues que goza de todos los niveles de seguridad y los estándares de seguridad, no nomás de Air Canadá, sino de más de 10 líneas aéreas internacionales que permanentemente están tocando y despegando desde el aeropuerto de Maiquetía. Es decir, que nos parece un exabrupto esta medida que ha tomado y esgrimir esos datos. Por lo demás, el negocio aeronáutico es un negocio bien dinámico, de una gran interconexión entre las empresas. Ningún espacio va a quedar vacío para siempre, al contrario, siempre va a haber la asociación estratégica en distintas líneas. Yo estoy seguro que cualquier otra línea internacional va a cubrir esa ruta que teníamos con Toronto, donde hay un flujo bastante normal de pasajeros, tanto que visitan a Venezuela como van a Canadá. Así que yo creo que es una mala señal que está dando realmente a Canadá ligar estas dos cosas. La economía es una cosa, la seriedad de una empresa es una cosa, y lamento realmente la poca visión que han tenido los empresarios de esta empresa, que tienen un sesgo eminentemente politiquero, ¿no? ¿Cómo no van a esgrimir esa situación? Por lo demás, el presidente lo ha dicho, el tema cambiario es un tema que no es nuevo en Venezuela. Las líneas aéreas nacionales e internacionales han venido moviéndose. Precisamente esta semana se está discutiendo ya la posibilidad a través del SICAD, que es un nuevo sistema de administración de divisas venezolana exclusivamente para todo lo que es el sector aeronáutico, de líneas aéreas nacionales e internacionales. El negocio aeronáutico en Venezuela está en expansión bien normal. Nosotros hemos recuperado durante el gobierno bolivariano nuestra línea bandera Conviasa, que era una de nuestras líneas fundamentales tanto para el servicio interno como el servicio hacia afuera. Así que yo creo que eso, primero, es un mal precedente, es ligar la política, no tiene sentido, cualquier gente de la economía lo sabe. Yo creo que este es un tema más de la economía y de la responsabilidad de unos gerentes o directivos de una empresa hacia esto. Generar un poco más el caos, esta matriz internacional que se está haciendo con Venezuela, de la situación un poco de la cuestión política interna, del asunto de las guarimbas, el asunto de los desórdenes que se están dando. Así que yo creo que este es un tema de verdad que es bien pasajero. La economía es diferente a la política, la economía trasciende a la política. Señor Figuera, me quedo con lo último que dice el diputado Fariñas, que esto es una cuestión pasajera. ¿Usted opina lo mismo desde la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, que es una decisión pasajera o que puede marcar un precedente para otras aerolíneas en el tema de seguridad? Porque tenemos clara la de la economía, la de la deuda, pero con la adhesión de Air Canadá se empieza a ver otro foco, desde otra arista el problema. Vamos a ver, Air Canadá lo que estaba alegando es que los problemas de seguridad para ellos se derivan de que su tripulación se hospeda aquí muy cerca en el Eurobuilding. Es un vuelo que llega en la noche, tiene pernocta y al día siguiente en la mañana sale. Y pues el sindicato de pilotos de Air Canada estaba objetando la posibilidad de seguirse hospedando en el Eurobuilding por razones de seguridad para ellos, para sus pilotos. Ellos trataron de buscar alojamiento en los hoteles que están cercanos al aeropuerto sin conseguirlo, por lo cual tuvieron que tomar esa medida de suspender esos vuelos. Buena o mala, lo determinará el tiempo. Evidentemente las consecuencias no están siendo buenas para Air Canada, pero lo que sí es innegable es que eso no tiene ninguna connotación política, no hay absolutamente en eso ninguna connotación política. Hay un sindicato que está alegando que sus pilotos y sus sobrecargos pues no se sienten seguros, atravesando la ciudad de Caracas 30 kilómetros desde Maiquetía, y no pudieron conseguir habitaciones en otros hoteles de calidad como le exigen ellos. Y además Air Canada tiene una deuda, acumulados en Cadivi 56
54 millones de dólares, que para una empresa del tamaño de Air Canada es bastante. Yo creo que el gesto importante que debe darse aquí es un gesto de sentarse, vamos a ver de qué manera honramos la deuda, que son 3.500 millones del año 2014. Hoy el ministro García Plaza, ministro de Transporte Acuático y Aéreo, convocó una reunión con todas las aerolíneas y anunció pues que que tomaron las medidas ya a través de la Cancillería para, imagino yo, que será denunciar el tratado aeronáutico de transporte aéreo entre Canadá y Venezuela, con lo cual significa que entonces, Sí. si esa fuera la posición, pues no habrá ninguna línea aérea que en vuelo directo pueda conectar Venezuela con Toronto, con ninguna ciudad de Canadá. Si esa es la situación. Y aunque Señor no lo Figuera, mil denunciara, gracias. es muy difícil que en el caso de Conviasa, habiendo una reciprocidad que está a la base de todo convenio bilateral, es muy difícil que Conviasa pretenda volar a Canadá y que la autoridad canadiense, no digo que no pueda suceder, pero la autoridad canadiense le otorgue el permiso cuando Venezuela le está negando el permiso a ir a Canadá para reanudar sus operaciones en un momento determinado. Pero como yo creo que en todas estas cosas eso es un tema económico, yo creo que esto a la larga se va a resolver. Nosotros deseamos de verdad, ardientemente, que Conviasa, que fue creada en estos últimos 15 años, pues que Conviasa pueda volar no solamente a Canadá, sino que pueda ser digna heredera de lo que fue Viasa. Estupendo, eso sería lo mejor que le podría suceder a Venezuela. Eso sería lo ideal. Pero sin cerrar las otras, es decir, Claro, que sume y no reste. pero es que, Humberto... es una cuestión también de que mientras más competencia haya, pues con toda seguridad que los costos, los boletos van a ser mucho menores, y no solamente sin cerrar las otras, sino dándole. Venezuela en los años 70 fue un emporio en aviación comercial. Deberíamos volver a hacer, deberíamos empeñarnos en eso, en tener líneas aéreas. Señor Figuera, mil gracias. Competitivas. Se me acaba el tiempo. Humberto Figuera, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, nos acompañó. También mil gracias, señor Fariña, por habernos atendido en ese breve momento para saber la posición del gobierno. Termino con el señor Andrés Correa. ¿Qué significa más allá, señor Correa, o qué precedente puede marcar esto en un momento como en el que vive Venezuela? Porque una decisión como esta se habían tomado meses atrás y no es que habían pasado por debajo de la mesa, pero sí, o sea, American Airlines dejó, Avianca hizo menos vuelos, pero en un momento como este la noticia cae de tal manera que parece que esto pudiera también significar un cerco al gobierno de Maduro, así como cuando Estados Unidos pone esas sanciones a la gente en Rusia, a los funcionarios cercanos a Putin. Lo estoy haciendo en paralelismo, tal vez, una forma de apretar, si podemos decir, usar esa palabra, el gobierno de Nicolás Maduro con decisiones como estas? Realmente no. Yo creo que si lo vemos en la agenda noticiosa interna en Venezuela, la cantidad de información que se genera en este momento en el país, con toda la conflictividad, realmente una noticia como esta es importante, pero no es la noticia del día. O sea, estamos hablando de un país que ya tiene 5 semanas de agitaciones, de asesinatos, de torturas, con una escasez nunca vista, con 250 fallecidos en los quirófanos porque no hay forma de atenderlos por la escasez de medicamentos y de equipos. Es decir, se está viviendo una situación tan grave que el hecho de que una aerolínea se retire, por supuesto, es importante, pero yo siempre trato de verlo desde el punto de vista del venezolano común. Para el venezolano común, en la hecatombe de información que está viviendo en este momento, esto es una noticia importante, pero no es la noticia. Pero es una del gotita día. Que se le suma al vaso. Por supuesto. Ahora, internacionalmente creo que sí tiene mucho más peso. Es decir, en la medida en que el país que sea alegue una situación de me retiro de mi convivencia con este país ya no es viable por las razones que sean, por supuesto que eso es preocupante. Y máximo en el caso de Canadá. Canadá es un país del continente americano, es un país que es muy sobrio a la hora de tomar unas decisiones, un país que no fija abiertamente posiciones sobre temas internacionales, más bien. Pero ha estado muy duro en la OEA. En la OEA ha estado muy duro los últimos días. Solo Canadá, Panamá y Estados Unidos han tocado el caso de Venezuela en la OEA. Es decir, hay como una serie de medidas o de señales que indican que lo que está pasando en Venezuela no es una cuestión de todos los días.
por lo menos más desde el punto de vista internacional. En Venezuela eso se ha sabido desde hace 15 años. Y yo le planteo la pregunta al gobierno, es decir, ellos dicen que son buena paga, pero y en efecto son muy generosos. Venezuela es un país, siempre ha sido el país más generoso históricamente y económicamente en la región, pero en los últimos 11 años Venezuela ha tenido control de cambio. ¿Por qué hay control de cambio en un país donde el 99% de los ingresos son petroleros y el petróleo está en un nivel histórico y con un precio que nunca se había visto? Los ingresos aparentemente son maravillosos, hay dinero para donar a otros países, hay dinero para regalar petróleo a otros países, porque así está el convenio de Petrocaribe. Entonces, ¿por qué los venezolanos, que en teoría son los dueños o los principales beneficiarios de ese recurso, tienen que padecer un control de cambio desde hace 11 años? Todo este problema de escasez, todo este problema del conflicto de las líneas aéreas comienza por un gran tema. ¿Por qué en Venezuela hay control de cambio? Vamos entonces a debatir eso. Andrés Correa, corresponsal del diario El Universal aquí en Nueva York, acompañándonos en nuestros estudios de NTN 24. Señor Correa, un gusto haberlo tenido. Mil gracias. Gracias a ustedes. Hacemos otra pequeña pausa, revisamos las opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que están ahí en sus pantallas. Inmediatamente venimos a debatir el tema del paro de maestros en Argentina en su 10º día. @Manuel Rojas. Es claro que la aerolínea no quiere exponer a sus pasajeros. Cualquier cosa podría ocurrir y ellos serían responsables. @Laura Rodríguez. Ahuyentar hasta las aerolíneas. Este es otro enorme logro de la involución del siglo XXI. Ya regresamos con Zoom a la noticia.